de pago de aguinaldo. Y ahora vamos a lo que conocemos como aguinaldo proporcional. Ya habíamos comentado que la ley establece, y ya habíamos comentado que el artículo 87 pues nos habla en función o regula la parte del aguinaldo, ¿no? Aquí está, es lo primero que comentamos. Y ahora viene la fracción segunda, perdón, el segundo párrafo. El segundo párrafo del 87 más o menos establece lo siguiente. Dice que los que no hayan, sí, no hayan cumplido el año de servicios, independientemente, sí, que se encuentren, sí, de que se encuentren a ellos laborando o no en la fecha de liquidación, en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho, y tendrán derecho que se les pague la parte proporcional, la parte proporcional del mismo. ¿Qué significa del mismo? Bueno, del aguinaldo, ¿vale? Conforme al tiempo que hubieran trabajado, que hubieran trabajado. Cualquiera, eso es importante, ¿sí? Que fuera este. Y bueno, el segundo párrafo, pues nos da el fundamento para indicar que el aguinaldo, pues se calcula de manera proporcional. El mismo párrafo así lo establece, ¿no? Tendrán derecho que se les pague el aguinaldo de manera que proporcional. Y esa proporción, ¿sí? Esa proporción necesariamente va a ir en función al tiempo que hayan laborado durante un ejercicio, ¿no? Al tiempo que hubieran trabajado durante un ejercicio. Parte importante dice que cualquiera que fuera este, ¿no? Que fuere este. ¿Qué significa esto? Pues que el aguinaldo, pues prácticamente, si se laboró nada más un solo día, oye, mi trabajador se presentó el día de hoy a trabajar, ¿no? Lo había contratado, pero resulta que no le gustó y ya mañana me dice que ya no se va a presentar, ¿no? Ya no se presenta inclusive. Bueno, así haya sido un solo día, por ese solo día tiene derecho a una parte de ese aguinaldo que se entrega durante el ejercicio, ¿no? Aquí, es importante, pues nada más señalar, me han preguntado por qué dice independientemente que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo. Bueno, pues creo que la misma disposición es clara, ¿no? Esté o no esté trabajando en la fecha que pagamos el aguinaldo, pues tiene derecho a recibir su aguinaldo. Y es que, por ejemplo, en casos muy particulares, algunas empresas, yo les he comentado siempre, no sé por qué lo hacen, pero bueno, así lo hacen. Cuando pagan un finiquito o cuando pagan alguna liquidación, pues el aguinaldo son muy dados a no pagarlo en el momento que pagan precisamente ese finiquito o esa liquidación. Imaginen ustedes que el trabajador renunció en el mes de abril de este año. Renuncia en abril y calculamos el finiquito y demás, pero pagamos todo salvo el aguinaldo. ¿Sí? No sé por qué lo hacen así las empresas, pero algunas así lo estilan. No sé si es por la parte de financiamiento, que digo, 10,000, 7,000 pesos que desembolses en ese mes, pues no es un gran ahorro que te hagas, ¿no? Entonces, pero bueno, hoy la intención de dar molestias al trabajador con la esperanza de que no regrese por el aguinaldo, bueno, pues hay que tener nada más cuidado, ¿no? Pero hay empresas que cuando hacen sus finiquitos no pagan el aguinaldo. Y aunque el trabajador lo reclame entre conciliación y arbitraje, es muy dado que conciliación y arbitraje, bueno, lo que era conciliación y arbitraje actualmente en los tribunales, son muy dados
a estar de acuerdo con el patrón en el sentido de que el trabajador se presente en la fecha en que se paga el aguinaldo a todos los demás trabajadores. Pone un ejemplo, si este año vamos a pagarlo el día 19 de diciembre, aunque el trabajador lo haya despedido o haya renunciado en el mes de abril, le digo, oye, sí, pero en diciembre tendrás que venir por tu aguinaldo. Y estaríamos cumpliendo lo que establece la ley, ¿no? No estamos hasta cierto punto violando la ley, porque dice que el aguinaldo deberá pagarse antes del día 20. Entonces, mientras que yo te lo pague antes del día 20, estoy pagando conforme lo que establece la ley. Digo, lo ideal, por lo menos para mí, que paguemos todas las prestaciones que tiene derecho el trabajador o cualquier otro derecho, ¿sí? En el tiempo que se le está liquidando pues, prácticamente el finiquito, se le está entregando el finiquito o se está entregando la liquidación. Pero bueno, a eso se refiere, ¿vale? Y aquí habla de una proporción. Esa proporción, repito, va con base al tiempo trabajado, va con base a los días trabajados, ¿sí? Entonces aquí es una parte importante. Siempre va a ir en función a días trabajados. Entonces, ¿cuáles son los días, sí? Días que se pueden descontar para efectos de aguinaldo. ¿Qué días ustedes no van a considerar para efectos del pago del aguinaldo? Yo les diría de entrada las faltas, ¿no? Lo que podemos entender como un ausentismo, ¿sí? Porque el ausentismo no se considera para efectos de pago de aguinaldo. Bueno, el fundamento legal que encontramos, pues lo encontramos precisamente en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? El artículo 87 establece que va con base el pago del aguinaldo a los días trabajados, ¿no? Y si el trabajador entonces no se presenta, pues no tiene derecho a ese día de aguinaldo, ¿no? Repito, el fundamento artículo 87. Por ejemplo, hay trabajadores, los famosos trabajadores que agarran el San Lunes, ¿no? Hay ocasiones que algún trabajador dice, es que es lunes, vengo de una fiesta, estoy todo, me duele la cabeza, no sé. Total que no se presenta, ni siquiera le avisa al patrón, ¿no? Simplemente no se presenta. Bueno, son los famosos ausentismos o las faltas que llamamos a veces injustificadas, ¿no? Esas faltas podemos, por supuesto, restarlas a la hora de determinar el aguinaldo. ¿Qué otro concepto no se considera para efectos o qué otro día no se considera para efectos del aguinaldo? Yo les diría que los permisos sin goce de sueldo. Y aquí es diferente a la falta anterior, ¿no? El trabajador falta, por supuesto, ¿sí? El trabajador falta, no se presenta a laborar. Ah, bueno, como no se presenta a laborar, no tiene derecho a aguinaldo, ¿no? Pero bueno, la única diferencia es que aquí sí me dicen, ¿no? Me avisa, oye, el día lunes, fíjate que no voy a poder llegar a trabajar, patrón, no puedo ir porque tengo una junta en la escuela del hijo, ¿no? Y pues tengo que ir, no hay de otra, ¿no? Me ha dicho que es importante que se esté. Te aviso, patrón. Bueno, el patrón tal vez me diga, bueno, pues ya, está bien. Ni hablar, qué bueno que me avisaste que el día lunes no vienes, pero recuerda que si no trabajas, no te pago, ¿no? Ah, bueno, no te preocupes, patrón, pues yo sé que si no me presento, pues no me vas a pagar. Bueno, pues no pasa nada entonces. Entonces, aunque me avisó, al final del día en el sistema se presenta como falta, ¿no? Una falta. En algunos sistemas, pues sí le ponen permiso sin goce de sueldo, pero representa eso, ¿no? Al final del día una falta que yo voy a poder descontar para efecto de los días, ¿sí? De los días que yo le voy a pagar aguinaldo al trabajador. Fundamento legal, artículo 87. ¿Qué otros días podemos descontar? Miren, también podemos descontar las incapacidades por enfermedad general, ¿sí? Aquí nada más aguas, salvo, excepto maternidad, ¿sí? Excepto maternidad. Bueno, ¿por qué podemos descontar las incapacidades? Bueno, el fundamento, me voy a mi PowerPoint, ustedes no sé si lo están viendo, ojalá y sí. Si no me dicen, ¿sí? No me dicen, aquí lo tenemos. Vamos a encontrar dentro de la Ley Federal del Trabajo el artículo 42.
El artículo 42 habla de la suspensión temporal, ¿sí? Suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y de pagar, ¿qué? Salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. ¿Sí? Es una suspensión temporal, pues son los momentos bajo los cuales tú no eres mi patrón y yo no soy tu trabajador, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si no hay una suspensión de la relación, una suspensión de la relación laboral, pues no existen los derechos y no existen las obligaciones. Entonces, motivo por el cual, para efectos de aguinaldo, este tipo de ausentismos se pueden de alguna manera descontar, ¿sí? Porque no existe esa obligación o ese derecho que pudiera llegar a tener el patrón y el trabajador respectivamente. ¿Cuáles son esos? Bueno, de entrada dice la enfermedad contagiosa del trabajador, ¿no? Si yo veo a mi trabajador que comienzan a salir granitos, ¿no? Oye, granitos rojos y demás, y a lo mejor es sarampión o viruela, no sé qué sea, y eso es altamente contagioso, vete a tu casa, ¿no? Entonces, inclusive a lo mejor ni lo recibo, ¿no? Entonces, pues ese es un ausentismo al final del día, ¿no? Bueno, pues es un día que voy a poder yo quitarle al trabajador para efectos de aguinaldo. ¿Qué otro? La incapacidad temporal, aquí está, la incapacidad temporal, ocasionada por un accidente o una enfermedad que no constituya aguas, que no constituya un riesgo de trabajo, y que no constituya un riesgo de trabajo. Por eso yo les decía aquí, ¿qué podemos restar? Las incapacidades por enfermedad general, ¿sí? Sin embargo, yo quité maternidad. ¿Sí? Oye, ¿por qué? ¿Esto qué se refiere? Se refiere a lo siguiente. Recuerden ustedes, cuando tenemos alguna mujercita en el trabajo y se llega a embarazar, por ley se le da días de descanso, ¿no? Antes del parto y después del parto. Más o menos son 42 días antes de que se alivie y 42 días posterior a que se alivie, ¿no? Entonces son como 84 días, casi 3 meses que la trabajadora no se ve presentada a laborar. Y esa incapacidad que les tienen a la trabajadora es por enfermedad general, ¿sí? Entonces, esa incapacidad, aunque esté clasificada como enfermedad general, aguas, no la vayan a descontar para efectos de aguinaldo, ¿de acuerdo? No sé si me estoy explicando. ¿Cuál es el fundamento legal? Miren, lamentablemente no tenemos un fundamento legal explícito en la ley. Por alguien me decía, oye, sí está, hay por el 127 de la Ley Federal del Trabajo establece esa parte, ¿no? Que el por maternidad no se consideran como días, como ausentismos. Sí, pero el 127 está en el apartado de la PTU. Sí, no está en el apartado de la PTU, entonces no es algo que pudiéramos, establecer como para efectos del pago del aguinaldo. Sin embargo, bueno, tampoco hay una tesis ni tampoco hay jurisprudencia. Sin embargo, sí hay un criterio de la autoridad, ¿sí? Entonces, vamos a decirlo que entonces, conforme al 127, que no es propiamente un artículo, me refiero a la Ley Federal del Trabajo, no es un artículo que deberíamos estar aplicando, pero que de alguna manera nos hace referencia a esta situación. Y aparte, el criterio de la autoridad. Ahorita les voy a decir por qué me refiero a criterio. Ahorita les platico en relación a esta parte del criterio, ¿vale? Porque también ya llevamos dos cosas que es bajo un criterio. Número uno, lo del salario mixto, ¿se acuerdan? Que les dije que el salario mixto, el aguinaldo se paga nada más sobre cuota diaria, nada más. Olviden la parte variable. Y lo pongo entre comillas el mixto, ¿no? Ya dijimos que laboralmente no existe ese término. Y ahorita en el caso de los días que no computan para efecto de aguinaldo, cuando es incapacidad por enfermedad general, la misma autoridad, ¿sí? Tiene como criterio que maternidad, las incapaces por maternidad, no las van a descontar como faltas para efectos de aguinaldo, ni maternidad ni paternidad, ¿sí? También las de paternidad tampoco las van a descontar, ¿vale? Y bueno, el 42 hace referencia a otras situaciones, ¿no? La prisión preventiva, si el trabajador le llegan a tener una prisión preventiva, pues el trabajador no se presenta a laborar, ¿no? El arresto del trabajador, pues el trabajador no se presenta a laborar. Son situaciones, son faltas al final del día. Digamos que conforme también el 87, pues ya automáticamente.
Prácticamente esos son los tres conceptos que vamos a poder restar lo que viene siendo, ¿sí? Los días para efecto de cálculo del aguinaldo. Pero para que no haya dudas, bueno, aquí le voy a poner el artículo 42 aquí abajo, artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Estas es las incapacidades. ¿Por qué las quitamos? Porque conforme al 42 estamos en esa posibilidad. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son días, sí, que aparentemente son faltas, pero no se van a descontar? Días que no se descuentan para efectos del cálculo del aguinaldo. Bien, los días que no se descuentan de entrada, sí, el día de descanso contractual. Recuerden ustedes que la ley establece que por cada 6 días de trabajo tenemos derecho a un día de descanso, ¿sí? Tenemos derecho a un día de descanso, que de preferencia es el domingo. Bueno, pues ese día de descanso no nos presentamos a trabajar, ¿no? Sin embargo, no lo quieran descontar. Oye, ¿no se presentó a trabajar? Entonces lo descuento para efectos de alguien. No, espérate. No, no me presento a trabajar, pero para efectos laborales, ¿sí? Para efectos laborales se consideran como días trabajados, ¿no? Tanto se considera como trabajado que hasta lo pagamos, ¿no? Pagamos el séptimo día. Entonces no lo quieran descontar, ¿vale? No lo quieran descontar. ¿Qué otro no vamos a descontar? Los permisos con goce de sueldo, ¿sí? Los permisos con goce de sueldo. Oye, ¿por qué un permiso con goce de sueldo no se descuenta? Bueno, porque igual, ¿no? Sucede que el lunes no voy a trabajar, patrón, te aviso, no voy a trabajar, creo que tengo junto con, con mi hijo allá en la escuela y pues no voy a poder presentarme, entonces, ¿para qué te digo que voy a venir? No, no voy a poder llegar. Bueno, el patrón me dice, pues no te preocupes, está bien, ya el día lunes ya sé que no vas a venir y demás. Pero, pues es un trabajador que te pones la camiseta, me apoyas en tiempos que yo lo necesito, etcétera, ¿no? De alguna manera el patrón le reconoce todo el esfuerzo que hace el trabajador dentro de la empresa y le dice, mira, aunque no vengas, te lo voy a pagar, ¿sí? Nada más que para que te lo pague, pues no te puedo poner falta, ¿no? Le vamos a poner asistencia. Entonces, este permiso con goce de sueldo, pues al final del día, ¿sí? Se pone como si el trabajador hubiera asistido. Entonces no hay un reconocimiento de una falta, ¿no? Aunque sí hay sistemas que yo he visto que ponen permisos con goce de sueldo. Al final del día se contempla como una asistencia normal. Aguas con ello, ¿de acuerdo? ¿Qué otro se va a considerar como parte de días? Sí, miren, las incapacidades, aquí voy a poner incapacidades por riesgo de trabajo. Y si tienes una incapacidad por riesgo de trabajo, sea este, en trayecto o propiamente un riesgo, de todos modos no las van a cuantificar para efectos de faltas del aguinaldo. No sé si me estoy explicando. Si hay alguna duda me dicen, ¿sí? Pues aquí, por ejemplo, yo tuve el caso de un trabajador que todo el año de 2024 estuvo de incapacidad, pero fue riesgo de trabajo. El trabajador se le pagó su aguinaldo completo, ¿sí? Porque la sin era por riesgo de trabajo y pues no las puedes descontar para efecto de cálculo de aguinaldo, ¿sí? También, por ejemplo, las incapacidades, aquí lo voy a meter para que no haya dudas, las incapacidades por maternidad tampoco se descuentan, ¿no? Y las incapacidades por paternidad, ¿sí? Tampoco se descuentan. ¿Vale? Esto es un criterio de la autoridad, ¿sí? Esto está por criterio de la autoridad, ¿sí? El único fundamento que podemos encontrar es el 127, pero repito, IFE del trabajo. Pero repito, eso es en función a la PTU, es un apartado de la PTU. No, ahí sí especifica de manera muy clara que esos días no se descuentan para efecto de PTU. Me hubiera gustado que hubiera estado en la parte de lo que es aguinaldo, pero no lo está. ¿No? Eso es digamos, nada más por criterio de la autoridad. ¿Qué más no quitamos? Las vacaciones. ¿Sí? Si el trabajador está de vacaciones, no se presenta a laborar, pero aunque no se presenta a laborar, ¿sí? Aunque no se presente a laborar, pues le pagamos, ¿no?
Es como si hubiera trabajado, entonces aguas con eso. Entonces, tanto se considera como ya trabajado que hasta se lo pagamos, ¿no? Y los días, sí, de descanso obligatorio por ley. Recuerden ustedes que por ahí hay algunos días que se supone no estamos en la obligación de presentarnos a laborar, ¿no? En enero, el día del 1 de enero, febrero, primer lunes del mes de febrero, marzo, el tercer lunes del mes de marzo, abril no hay, mayo no hay, etcétera. Ahorita, por ejemplo, en esta semana, precisamente el día 17, ¿no? El día lunes, que fue 17, que es el tercer lunes del mes de noviembre, de acuerdo a la ley, no estamos obligados a ir a presentarnos a laborar. Oye, ¿no se presentó a laborar el trabajador? Bueno, pues aunque no se presentó, no lo quieras quitar para efectos de cálculo de aguinaldo. ¿No? Tengan cuidado con eso, no lo vayan a querer quitar. Así es que no vino a trabajar, se lo quitamos, no, no se descuenta. ¿De acuerdo? Y me parece que en general son todos los días que pudiéramos de alguna parte disminuir y en otra parte no disminuir. ¿Vale? Creo que hay alguna pregunta por ahí. Arlen, creo que vi levantada tu mano, una disculpa, quise terminar esta idea. Te escucho si hay alguna duda. Adelante, Arlen. Araceli Sierra, Zárate. Buenas tardes. Para salarios mixtos sería lo mismo, el mismo cálculo que el del salario variable. Ok, si te refieres a que vas a pagar una parte por el variable, que repito, no están en la obligación, ¿eh? Oye, tengo salarios mixtos, aquí lo platicamos, ¿no? Tengo salario mixto, que repito, ese término mixto para efecto de ley federal del trabajo no existe, ¿no? Es un concepto que no está establecido en la ley federal del trabajo. Eso nada más está en Seguro Social. Pero bueno, legalmente nada más tendríamos que pagar, por así decirlo, sobre la parte fija. Nada más, ¿sí? Nada más sobre la parte fija. Fundamento legal, yo les diría el artículo 83. Y inclusive hay criterio de la autoridad, ¿sí? Ahorita lo platicamos el criterio, ¿sí? Hay un criterio de la autoridad. Entonces, si ustedes tienen salarios mixtos, legalmente nada más va sobre el salario fijo, de alguna manera, por así decirlo, ¿no? Aquí les puse el ejemplo, miren, pues tenemos al trabajador, entonces mi aguinaldo por ley se paga nada más sobre el salario cuota diaria, nada más. Así lo establece la ley, ¿vale? Oye, yo he visto que lo pagan una parte perdón por la redundancia, una parte por lo fijo y otra parte por lo variable. Bueno, si lo hacen así, ya no hay de otra, tienen que hacerlo, ¿de acuerdo? Tienen que hacerlo así. Y como bien lo comentan, pues la parte fija con base a lo que platicamos del salario fijo y la parte variable, pues dependiendo qué tipo de variable vas a hacer, ¿no? Porque recuerden ustedes que dependiendo del tipo de variable, pues se determina el salario promedio con base a los últimos 30 días efectivamente trabajados, si es por destajo, y si es por comisiones con base al último año, ¿sí? De salarios, el último año de salarios, y si no juntas el año, pues los meses que tengas, ¿no? Entonces, así efectivamente, ¿no? Pero repito, esto no tendríamos por qué calcularlo. Oye, pero ya lo vengo calculando. Bueno, pues ya no te queda de otra que calcularlo, ¿no? Fundamento artículo 17, 18 y 19, Ley Federal del Trabajo, ¿no? En donde en resumen vamos a poder decir, palo dado ni Dios lo quita. Es una prestación que ustedes ya dan, un aguinaldo por la parte variable, que ya no la pueden quitar. Y tendrían que seguir pagándolo. Pues tengan cuidado con eso. Espero me haya explicado. No sé si me expliqué. Si no, los vuelvo a escuchar su pregunta. Arlene, no sé si hay otra pregunta. No, profesor. Ok. Si hay dudas, me dicen, ¿eh? Si hay dudas, me dicen. Y bueno, ¿por qué les digo del criterio? Miren, me voy a ir, no sé si lo ven, ojalá me confirmen. Arlene, si me puedes confirmar. Me fui a un PDF. Sí se ve. Ok, muy bien, gracias. Miren, son una especie como de orientación. ¿Ya vieron quién lo da? La Profedet, Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. En pocas palabras, la autoridad laboral, ¿no? Junto con la Secretaría de Trabajo. Emiten una especie como de guía, yo le llamo guía,
aquí habla de preguntas frecuentes en relación a cómo se paga el aguinaldo. Esta guía normalmente sale cada año. Ahorita ya estamos en diciembre y no la he visto publicada, pero yo ya la guardé desde la primera vez que la vi, porque de alguna manera ahí viene un criterio de la forma en que vamos a pagar el aguinaldo, ¿no? Algunas situaciones de operación, a la hora de hacer el cálculo me refiero, y algunos criterios que pudiéramos tener por ahí en relación a cómo lo voy a pagar, ¿no? Sé que este tipo de documentos no es hasta cierto punto un fundamento legal, ¿no? Pero de alguna manera representa lo que la autoridad pudiera pensar a la hora de revisarme, ¿no? Si algún día, por ejemplo, me llegaran a revisar a una autoridad laboral mis cálculos, ¿sí? Pues, definitivamente, que me diga, ¿por qué lo hiciste así? Bueno, porque pues cuando yo tuve dudas, me acerqué a ustedes, me proporcionaron este documento en donde viene más o menos y aclaraba según mis dudas, ¿no? Nada más que, por ejemplo, esta guía que yo tengo aquí es de 2020, me parece, que no ha cambiado desde 2020 a la fecha los cálculos, ¿no? Bueno, aquí dice sí, más o menos una introducción y comienzan aplicando o explicando cada una de las preguntas, ¿no? Bueno, voy a la parte que me interesa. Esta guía se la voy a proporcionar para que ustedes la tengan si es que nunca la han descargado. Digo, la podemos buscar en internet, ahí la van a encontrar sin mayor problema, pero bueno, se las proporciono, ¿vale? Y voy a la parte, aquí, en relación a lo que yo les decía de los salarios, fíjense. En el caso de las y los trabajadores que tengan un salario fijo y ya está determinado cuánto le vas a pagar diario, el cálculo debe hacerse con el salario cuota diaria, es decir, salario diario nominal. Y aquí lo aclara, sin incluir, sin incluir ningún otro ingreso respecto al sueldo que perciba aguas, que perciban al momento, lo que yo les decía, al momento del pago del aguinaldo. ¿Sí? Tiene que ser con el salario en el momento que pagó el aguinaldo. Y no vamos a incluir ningún otro ingreso. Oye, gana 300 diarios, salario diario de 300 pesos más comisiones. Pues aquí te dicen, ¿no? Sin incluir ningún otro ingreso, no incluyas comisiones, no incluyas turnos extras, no incluyas día de descanso trabajado, etcétera, ¿no? Etcétera. Ahora bien, si el monto del salario es variable, pero fíjense qué tipo de variable, ¿no? Si el monto del salario es variable por unidad de obra, es decir, un trabajo a destajo, lo habíamos platicado, se debe tomar como base el ingreso promedio diario obtenido en los últimos 30 días efectivamente trabajados. Ya lo habíamos visto. Y adicionalmente establece que para los y los trabajadores contratados como vendedores, bla, 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 el salario diario para el pago del aguinaldo se calcula tomando en cuenta el promedio de los ingresos percibidos en el último año de trabajo o del tiempo trabajado en caso de que no se haya cumplido el año. Todo esto, de hecho, es el extracto que yo hice de esta guía, en donde ya pusimos los fundamentos, ¿no? Este del monto de los últimos 30 es el artículo 89 y esto del último año para los comisionistas es el artículo 280. Pero ahí está. Si ustedes observan, no habla de mixtos. ¿Por qué no habla de mixtos? Porque laboralmente no existe ese término, ¿sí? O eres fijo o eres variable, no hay más, ¿sí? Oye, tengo fijo, pero también tengo comisiones. Ah, bueno, no importa, dice que no importa, no vas a incluir otro ingreso, ¿de acuerdo? Ese es el criterio de la autoridad. Seguimos. Aquí está la multa, de una vez se las platico, ¿no? ¿Qué debo hacer si no recibo mi aguinaldo antes del 20? Fíjense, antes del 20. La ley establece que es una obligación del empleador pagar el aguinaldo en tiempo y forma. ¿Sí? En tiempo, antes del 20, en forma, bien calculado. Si se incumple, se contemplan sanciones. Fíjense de cuánto es la sanción. De 50 a 500 veces el valor de la UMA. ¿Sí? Y adicionalmente es por trabajador, ¿eh?
no es de manera global, es por trabajador. Si ustedes le pagan a un trabajador posteriormente, bueno, a un trabajador le pagas fuera de tiempo o no está en forma, no está bien calculado, pues tenemos una multa de 50 a 500 veces la UMA, y eso es por trabajador. En su material viene el fundamento. Me voy al PowerPoint, más o menos aquí viene el fundamento. Miren, aquí está. Sí, bueno, aquí el 516 establece, ¿sí? Establece, por ahí se escucha un micrófono, si me apoyan, por favor, para que no se me vise el sonido, o si tienen alguna duda, espero que puedan arreglar su micrófono porque no se escucha nada. Entonces, quedo pendiente, ¿eh? El 516 habla que el aguinaldo tenemos un año para poder reclamarlo, a partir de la fecha que es exigible. Por ejemplo, ¿cuándo es exigible? Este, Al día siguiente de la fecha que es exigible. Es exigible el día 20 de diciembre, ¿no? Si el día 20 no me han pagado, yo ya lo puedo exigir. Entonces, sería contado a partir del día 21, entonces tendríamos hasta el 21 de diciembre de 2026 para reclamar el aguinaldo de 2025, si por algún motivo no nos los dieron. Pues aguas con eso. Y aquí les decía yo el fundamento de la multa. Es el artículo 1002, Ley Federal del Trabajo, no sé si es Ley Federal del Trabajo, habla de la multa de los 50 a 5,000 veces la unidad de medida de la UMA. Y el 992 dice que esa multa es por cada uno de los trabajadores afectados. Sí, entonces tengan cuidado con eso. Es una multa bastante cara por no pagar en tiempo o no pagar en forma. Sí, hay que tener mucho cuidado con ello. Yo me regreso ay Dios, ya lo perdí. Aquí está. Al criterio, ¿no? Digo criterio porque esto lo emite la autoridad. Pues, de alguna manera, si lo está emitiendo es porque, este, pues así lo va a revisar, ¿no? Déjame ver la parte donde viene lo de las indemnizaciones. Dice, se les descuenta la parte de aguinaldo a las madres trabajadoras por haber estado de incapacidad por maternidad pre y postnatal. La respuesta es no. ¿Sí? Los periodos pre y postnatales, antes y después del nacimiento del bebé, ¿sí? Deben contar como días trabajados para el cálculo del aguinaldo. Este es un criterio de la autoridad, no hay un fundamento legal. Sí, no hay un fundamento legal. Si ustedes me dicen, oye, ¿puedo descontar las incapacidades? Yo te digo, descuéntalas. ¿No? Yo te diría, descuéntalas. Pero cuando llegue la autoridad y me revise, me va a decir, no, espérame, las de maternidad no se descuentan. Oye, ¿dónde dice? No lo van a encontrar. Pero es un criterio de la autoridad y cuando hay un criterio con la autoridad y no le gusta, recuerden ustedes que nos va a hacer pagarlo. Podemos a nosotros a lo mejor defendernos, pero a lo mejor resulta más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces mejor tomamos el criterio, ¿no? Si ustedes me preguntan a mí, ¿puedo descontar incapacidad? Diría sí, todas. Pero no, hay un criterio de la autoridad que si ustedes quieren curarse en salud, dicen, pues tomamos en cuenta el criterio, ¿no? Por ejemplo, la otra pregunta, si una o un trabajador sufre un accidente de trabajo, ¿recibe el pago total del aguinaldo? La respuesta es sí, ¿no? De acuerdo a la autoridad, sí lo recibe total. Estén asegurados o no, aquí agua, ¿no? Recuerden esta parte, ¿no? Oye, no tiene seguro porque nunca lo di de alta, no lo reconozco como trabajador, bueno, no importa, tiene derecho al aguinaldo. Se consideran como trabajadores en activo durante el periodo que dure la incapacidad temporal, y por lo tanto tienen derecho a recibir completo su aguinaldo. Aguas, cuando es un accidente de trabajo. Habla accidente igual enfermedad de trabajo, ¿no? Porque recordemos que, bueno, realmente es una incapacidad por riesgo de trabajo y una incapacidad me puede generar o está generada por un accidente o por una enfermedad de trabajo, ¿no? A eso se refiere, así podemos comprenderlo. Y aquí está. Aquellos trabajadores que solicitaron permiso de paternidad tienen derecho a recibir el pago del aguinaldo. Dice, el permiso de paternidad se considera como tiempo efectivamente laborado. Por lo tanto, tiene derecho a recibir completo el aguinaldo. Nuevamente vuelvo a lo mismo, no hay un fundamento legal, yo no lo he encontrado. Sí, por lo menos para el aguinaldo no. Repito, el que me pueden decir es el 127 de la Ley del Trabajo, pero hace referencia a la PTU, no al aguinaldo, ¿vale? Entonces, para mí el fundamento es el 87, no trabajas, no te lo pago, ¿no? Para mí sería ese el fundamento, pero hay un criterio de la autoridad, ¿no? Esto lo podemos considerar
como un criterio de la autoridad. ¿De acuerdo? Este material también se los hago llegar. Digo, si ustedes lo buscan, lo van a encontrar, ¿no? Yo creo que está el más actualizado es el que encontré, este es 2023. Me parece, 2024 creo que no lo pusieron. Y 2025 no lo han puesto. Entonces yo creo que ya no lo van a poner o no sé qué estén pensando la autoridad. Ahí te dicen que si tienes alguna duda, marques. Yo nada más para efecto de comprobar que realmente estén trabajando, la realidad es que no te contestan, ¿no? No te contestan jamás. Teníamos que ir directamente tal vez a las oficinas para cualquier duda. Pero bueno, ahí está, ¿de acuerdo? Me voy a regresar a la parte de mi Excel, ya estoy en el Excel. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Ya vimos entonces qué días podemos descontar, qué días no se descuentan, ¿sí? Y ya con esto pues podemos calcular un aguinaldo proporcional, ¿sí? ¿Cómo calculamos el aguinaldo proporcional? Bueno, el aguinaldo proporcional, digo, cada quien lo hace como como lo aprende, ¿no? Hay muchas formas de calcularlo. Yo les voy a dar la forma en que yo lo hago. Para mí es la más sencilla, pero igual a lo mejor ustedes, no, yo conozco una más sencilla, ¿no? Yo he visto algunos cálculos de algunos colegas y Dios no sé qué hacen. Creo que para mí les gusta complicarse la existencia y cómo les sacar proporciones y no sé qué tanto más, y a mí se me complica, ¿no? Y ya cuando hacemos un cálculo los dos, pues llegamos al mismo importe. Entonces significa que pues lo hacen bien, aún a pesar de que a mí me enredan. Y pues que llegamos a lo mismo significa que, bueno, tenemos el mismo resultado, diferente método. Aguinaldo proporcional. Para sacar el aguinaldo proporcional, primero ocupamos el aguinaldo total, que ya lo calculamos, ya sabemos cómo sale, ¿no? Entonces antes ocupamos el aguinaldo total, que recuerden ustedes, nada más para efecto de recordar, aguinaldo total es igual al salario diario nominal multiplicado por los días de aguinaldo, por los que voy a pagar de aguinaldo. Eso nada más para recordar, pero creo que eso no tenemos dudas, ¿vale? Aguinaldo proporcional. Bueno, el aguinaldo proporcional, yo les sugiero primero sacar el aguinaldo diario. Aguinaldo diario. ¿Cómo sacamos el aguinaldo diario? Bueno, el aguinaldo diario va a ser igual al aguinaldo total y dividido entre los días del año. Oye, ¿por qué no pones 365? Porque en años bisiestos, la realidad es que si ustedes quieren dividir para sacar la proporción, entre 366 días pueden, ¿de acuerdo? Pueden. Pues va en función a 366 días, no siempre va a ser sobre 365. Me han preguntado, oye, yo siempre lo he hecho sobre 365, aunque sea año bisiesto. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? Porque si ustedes lo hacen sobre 366 o si lo hacen sobre 365, se darán cuenta que si lo hacen sobre 365, le beneficia al trabajador. Y Ley Federal del Trabajo, 16, 17, 18, 19, Ley Federal del Trabajo, si tienes un pago y le beneficia al trabajador, no pasa nada, ¿no? El problema es si lo perjudica. Entonces tienes una forma de calcularlo donde siempre sacas 365, entonces seguramente lo vas a beneficiar, ¿no? Como lo beneficias, no pasa nada, ¿no? Hazlo si quieres entonces siempre entre 365. Pero estamos en la posibilidad de cuando se avise esto, entre 366, ¿de acuerdo? Ya que tenemos el aguinaldo diario, ahora sí, aguinaldo proporcional. ¿Y cómo sacas el aguinaldo proporcional? Bueno, yo les diría, multiplicamos el aguinaldo diario, lo que ya ustedes determinaron, ¿no? Cuánto le corresponde por día, multiplicado por los días de aguinaldo, ¿sí? Los días que tiene derecho el trabajador a percibir el aguinaldo, ¿sí? Ya dijimos cuáles se descuentan, cuáles no. Hay que tomar en cuenta esa situación, ¿de acuerdo? Miren, ya estoy dando cuenta de la hora, es la 1 de la tarde. No creo terminar a las 2, nos faltan algunos temas. Te los comento para ver si nos pueden acompañar después de las 2, ¿vale? Para terminarlo completo. Y si no, bueno, lo revisan en grabación. Pero bueno, seguimos. Ya con esto ponemos un ejemplo, ¿les parece? Tenemos un trabajador, fíjense, un trabajador se dio de alta, ¿sí? Ejemplo, se dio de alta el 14 de junio de 2025. Y su salario diario nominal, importante saberlo,
¿sí? Salario diario nominal, 380 pesos, ¿sí? Aguinaldo, ¿sí? De aguinaldo esta empresa da 20 días, ¿sí? 20 días de aguinaldo, da más de la ley, está bien, ¿vale? Y por ahí tuvo, faltas, y tuvo por ahí 4 faltas, que por cierto son por enfermedad general. Se me enfermó de gripa el trabajador, fue al seguro y le dieron una incapacidad de 4 días. Y ahí está, ¿no? Qué raro, ¿no? Normalmente dan 3, después regresas y si ya estás bien, ya vete a trabajar, ¿no? Y dan 3 para que no paguen la incapacidad, ¿no? Pero bueno, ahí está, enfermedad general. Entonces, ahí está nuestro ejemplo. Vamos a calcular el aguinaldo de este trabajador. Bueno, primero voy a abreviar, ustedes lo tienen completo. Ahí queda en el material. Aguinaldo total es igual a salario diario nominal, 380 pesos. Multiplicado por los días. ¿Cuántos días? Y en esta empresa dan 20 días de aguinaldo. Lo voy a vincular para que ustedes sepan de dónde salen los números. ¿Sí? 20 días. Entonces el trabajador, si hubiera laborado todo el año, pues entonces de aguinaldo le hubieran correspondido 380 por 20 con 7,600. Le hubieran correspondido 7,600 pesos. Pero no laboró todo el año. Entonces hay que sacarlo proporcional. Nos vamos al aguinaldo diario. Y aguinaldo diario es igual al aguinaldo total de 1,600 dividido entre los días del año, 365 días. Y aquí hacemos la división, 7,600 entre 365, 20,82. Y aunque aparecen 2 dígitos nada más, la realidad es que aquí hay más, ¿no? Más dígitos. Si yo quisiera más centavos, ahí van a aparecer una serie de dígitos que no se ven a primera instancia, porque en mi formato nada más aparecen 2. Entonces, pues no pasa nada. Yo les sugeriría que tal como les dé en una calculadora o seguramente en un Excel, si lo hacen manualmente, y entre comillas manualmente, pues nada más colocamos 2 dígitos, aunque realmente hay más, ¿no? Hay más. Y entonces mi aguinaldo proporcional va a ser igual, ¿sí? Va a ser igual a la determinación de mi aguinaldo diario, ¿sí? Multiplicado por los días. Días trabajados durante el ejercicio. Entonces tenemos que hacer cuentas. Para esto, bueno, yo les diría, colocamos los meses, colocamos los días, más o menos, para tenerlos vistos, ¿no? Visualizados. Pero estos datos ustedes ya los traen. Traen un acumulado, el sistema se los arroja, nada más hay que revisar, tengan cuidado con los días, ¿sí? Algunos sistemas he visto que lo trabajan sobre 30 días. Para efecto de reporte, aguas con ello, ¿no? Aquí son días naturales. Mi trabajador de enero a mayo, pues lo voy a poner nada más para que no haya dudas. Pero pues no hay días de enero a mayo, ¿no? Porque el trabajador ni siquiera estaba en enero a mayo. Entonces no tengo la obligación de entregarle un aguinaldo por estos días. Y va a ser a partir de junio, entonces va a ser junio, por supuesto, julio, ¿no? Y por supuesto llegar al mes de diciembre. ¿Sí? De junio, ¿cuántos días? Mira, pues el trabajador se dio de alta el día 14 de junio. Pues yo les diría 30 días que trae junio menos 13, ¿sí? Y me da 17 días. Me han dicho, oiga, se equivocó, puso menos 13, no debe ser menos 13, ¿no? Debe ser menos 2, menos 14, ¿no? ¿Por qué menos 14? Bueno, porque entró el 14, precisamente porque entró el 14, ustedes no pueden poner 30 menos 14. ¿Por qué no pueden poner 30 menos 14? Porque si ustedes ponen menos 14, están quitando el día que entró. Y recuerden que el aguinaldo tienes derecho, ¿sí? Por el día que tú hayas laborado, y el 14 lo laboré. Entonces tengan mucho cuidado con esto. Entonces, para eso lo más práctico es los días del mes menos el día anterior a la fecha en que el trabajador entró a trabajar.
¿sí? Entre el 14 menos 1 sería el 13, entonces menos 13, ¿no? Porque, por ejemplo, si fuera, no sé, imaginen ustedes que entró el 30 de junio. No puedes decir, ah, mira, trae 30 menos 30, porque entró el 30, ¿cuántos días me va a dar? No trabajó ningún día. No, espérame, pues trabajó el 30, es un día, ¿no? Por eso diríamos 30 menos 29, un día anterior, la fecha en que entró a trabajar, y ya me va a dar el día que estoy trabajando. Los aguas con eso, lo regreso, son 17 días. Perdón, 30, agosto 31, perdón, 31 en julio, también en agosto, septiembre 30, octubre 31, noviembre 30, y aguas con diciembre 31. Yo le sugiero 31 días en diciembre, ¿no? Me han dicho, oye, pero el aguinaldo lo voy a pagar el día 10. No tenía que ser 10 días, y dime qué haces con el resto. Lo vas a pagar en ¿qué mes? A principios de enero, el último día de diciembre, ¿no? Como que nos complica el cálculo, ¿no? Yo siempre les he dicho el día 31, el día 31. Por ahí me preguntaban, creo que preguntaron, ¿quiero pagarlo en noviembre? ¿Puedo pagarlo en noviembre? La respuesta es sí, pero también aguas, porque los días que tienes que contemplar, aunque lo pagues en noviembre, tendrás que contemplar 31 días de diciembre, ¿sí? Entonces, este es el total de días que el trabajador pudo haber laborado durante 2025. Ya puedo quitarle las faltas que para efectos de aguinaldo no deben de participar, ¿sí? Lo puedo quitar las faltas. ¿Cuántas faltas? Pues de acuerdo a esto, tiene 4 faltas que fue por enfermedad general. Sí las puedo descontar. Desde aquí quitamos las 4 faltas. ¿Qué hubiera sucedido si esas 4 faltas es por incapacidad, por riesgo de trabajo? No las pueden quitar. Ahora por riesgo de trabajo aquí sería 0. Pero aquí fue por enfermedad general, sí las podemos quitar. O sea, aquí está, ¿no? Nos da 197, sería días para aguinaldo. ¿No? Realmente van a ser 197 días. Me han preguntado, oye, yo voy a pagar días de más. ¿Qué pasa si el trabajador se me va? Ya le pagué aguinaldo días que no le correspondían. Eso es cierto, ¿no? Y es un riesgo que debemos correr. Y también es cierto que tiro por viaje, hay un trabajador, 2 trabajadores, que están esperando el aguinaldo para que se vayan. ¿Qué podemos hacer? Pues aparte de corajes, ¿no? El día que ustedes le paguen el finiquito al trabajador, si ustedes quieren, pueden descontar, y pueden descontar los días que pagaron adicionales de aguinaldo, porque todavía tal vez venga por sus vacaciones, su prima vacacional, etcétera, ¿no? Pueden descontarlo. Conforme al 49, ustedes pueden descontarlo, ¿no? Dice la ley que puedes descontar si le pagas al trabajador por error, ¿no? Nada más había que tener cuidado, ¿no? Fíjense cuál es lo que podríamos descontarle. Pero bueno, al final del día, yo en lo particular, aunque el trabajador se va, pues no hacemos los descuentos. Con permiso del patrón, por supuesto, ¿no? Porque voy a decir, bueno, pues no es tu dinero, ¿por qué no quieres hacer los descuentos? Con permiso del patrón le explicamos, bueno, pues ni hablar, como si le hubiéramos dado una prestación adicional, entre comillas, que al final del día lo vamos a deducir, ¿no? Creo que no pasa nada, creo. Pero bueno, ahí está. ¿Sí? Son 197 días, multiplicamos entonces por 197 y ya nos da el aguinaldo proporcional. Ese trabajador tendrá un aguinaldo de 4,101,92, ¿vale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, con todo gusto los escucho. Antes de... ¿Marlene, alguna duda por ahí? No hay ninguna duda, profesor. Ok, muchas gracias. Bueno, si no hay dudas, esa es la parte laboral, contadores. No sé si, no creo que no hay dudas. Vamos bien. Nos vamos ahora por la parte, ¿sí? Fiscal. ¿Eh? Vámonos con la parte fiscal.